Hola, mi nombre es Wendy Valdivia y el día de hoy le voy a presentar el artículo Efectos del chocolate sobre la función cognitiva y el estado de ánimo. Esta es una revisión sistemática y vamos a comenzar con una breve introducción. Se realizó una revisión sistémica para evaluar si el chocolate o sus componentes eran capaces de influir en la función cognitiva o el estado de ánimo. También se incluyeron estudios que investigaron fracciones potencialmente psicoactivas del chocolate. 8 estudios en 6 artículos cumplieron los criterios de inclusión para la evaluación del chocolate o sus componentes sobre el estado de ánimo, de los cuales 5 mostraron una mejora en el estado de ánimo o una atenuación del estado de ánimo negativo. Con respecto a la función cognitiva, 8 estudios en 6 artículos cumplieron los criterios de inclusión, de los cuales 3 revelaron evidencia clara de mejora cognitiva después de los flavonoles del cacao y la metilxantina. 2 estudios no demostraron beneficios conductuales, pero sí identificaron alteraciones significativas en los patrones de activación cerebral. No está claro si los efectos del chocolate sobre los estados de ánimo se deben a las características orosensoriales del chocolate o las acciones farmacológicas de los componentes del chocolate. 2 estudios han informado efectos cognitivos agudos de la suplementación con polifenoles del cacao. Se le recomienda una mayor exploración a los efectos del chocolate sobre la facilitación cognitiva, junto con la aprobación de los cambios cerebrales funcionales asociados con los componentes del cacao. Más adelante vamos a ver y hablar de esos componentes. El cacao tuvo antecedentes en diferentes culturas. Una de estas fue los olmecas, ya que fueron los primeros en domesticar la planta y utilizar la sabad. Los olmecas tenían un nombre para esta semilla amarga a las que se le atribuían secretos de salud y poder. El cacao se convirtió en una parte integral de la mitología y la cultura de las civilizaciones mesoamericanas y se consideraba un regalo de los dioses. Los mayas también adoraban a una diosa de chocolate cacao llamada Izcacao y fueron la primera civilización en cultivar plantaciones de cacao en las primeras bajas del sur, en la península de Yucatán, alrededor del año 1000 a.C. Otra civilización fueron los toltecas, que surgieron para desafiar al imperio de los mayas y también vieron al cacao como un regalo divino, creyendo que el dios Quetzalcóatl había dado el grano a los humanos y les había enseñado cómo cultivarlo. Esta leyenda continuó siglos después, en el que era de los aztecas el chocolate, considerado un afrodisíaco y estaba disponible solo para ocasiones especiales y para aquellos con riqueza y poder. Los aztecas de México y los incas de Perú cultivaban árboles de cacao cuando los europeos descubrieron América Central en la década de 1520. En esta época, los primeros exploradores españoles introdujeron el chocolate mezclado con vainilla y azúcar en Europa, donde se consumía como una bebida. Ahí también el chocolate estaba reservado para la nobleza. Con el tiempo, debido a su alto costo, el chocolate como bebida fue reemplazado por el café y el té. La introducción del proceso de holandés, que eliminó algunos de los sabores más amargos de cacao, y a finales de la década de 1820, la aplicación de la prensa industrial a la fabricación de productos de cacao llevaron a que el chocolate sólido se convirtiera en un dulce favorito en Europa y posteriormente en América del Norte. Aunque hoy en día el cacao se cosecha principalmente en África Occidental, Indonesia y Sri Lanka, el consumo de chocolate como dulce es muy extendido en la mayoría de los países desarrollados y el consumo más alto se registra en Europa y Estados Unidos. Bueno, vamos a empezar a hablar acerca de los posibles ingredientes funcionales del chocolate. Y nos dice que el chocolate contiene una serie de ingredientes que tienen el potencial de influir en la función neurocognitiva. Entre ellos se encuentran los carbohidratos que tienen efectos conductuales conocidos. Sin embargo, dada la cantidad de literatura sobre los efectos de los carbohidratos y la glucosa en la cognición para los fines de esta revisión, los posibles efectos neurocognitivos de los carbohidratos de chocolate se limitan a los efectos de los carbohidratos. Además, dada la falta de especificidad del chocolate y la ausencia de estudios que utilicen un grupo de carbohidratos al examinar los efectos conductuales de los componentes del chocolate, no fue posible en esta revisión tomar en cuenta el impacto que tienen los carbohidratos. Los otros componentes psicoactivos principalmente del chocolate son los flavonoles y las metilxantinas, la cafeína y la teobromina.
Una revisión de los efectos de la cafeína sobre el comportamiento queda fuera del alcance de esa revisión, pero el efecto conductual más consciente de la cafeína es mejorar el estado de alerta y la función psicomotora, particularmente en condiciones de fatiga. También existe cierto debate respecto a hasta qué punto en los consumidores habituales de cafeína la cafeína imparte beneficios cognitivos absolutos en lugar de simplemente aliviar los efectos de la abstinencia de cafeína. Además de cafeína, el chocolate también contiene otros compuestos, en particular la teobromina, un derivado y metabolito de la cafeína que se encuentra principalmente en el chocolate. Esta es altamente soluble en grasa y sus niveles alcanzan su punto máximo en el plasma entre 1 y 2 horas después de la ingestión. Al igual que la cafeína, la teobromina se une a los receptores de la adenosina, lo que indica un potencial de propiedades psicoactivas similares a las de la cafeína. Aunque las propiedades de unión funcional de estos dos son distintas, los otros componentes principales ampliamente investigados y potencialmente psicoactivos del chocolate son los flavonoides, un tipo diverso de compuesto natural que presente en el reino vegetal. En la dieta humana se encuentran altos los niveles de flavonoides tanto en el té verde como el té negro, las uvas, el vino tinto, las manzanas y de particular relevancia aquí el cacao y los productos que contienen cacao. El cacao es particularmente rico en flavonoides y contiene un suplemento distinto a los flavonoides, una subbase de flavonoides. En este caso, estos flavonoides son monoméricos simples de una sola unidad, así como formas oligoméricas de cadena más larga y métricas de 2 unidades, las procianidinas. Existe una creencia en la literatura de, bueno, existe un creciente estudio acerca de la cafeína, la teobromina y los flavonoides del cacao. De forma aislada y en combinación pueden tener efectos neurocognitivos mensurables. El consumo generalizado del chocolate y la evidencia de los beneficios para la salud que aportan sus componentes fueron la base de esta revisión, donde estudios que evaluaron los efectos del chocolate entero y sus componentes potencialmente psicoactivos sobre el estado de ánimo y la cognición. Esta revisión se centra en los efectos directos del chocolate ingerido en entornos experimentales sobre el estado de ánimo y la cognición. Metodología de estudio. Se utiliza un tipo de estudio donde la revisión sistemática de estudios previos sobre el efecto del chocolate fue en cognición y estado de ánimo. Los criterios de inclusión fueron estudios con humanos que evaluaron efectos medibles del chocolate y sus componentes. Los criterios de exclusión fueron estudios sin controles adecuados o con factores confusos como mezclas con otras sustancias, y las variables medidas fueron la cognición, tanto memoria, atención y velocidad de procesamiento, y hablando de estado de ánimo fue el bienestar, la reducción del estrés y la fatiga. Este tema nos hablaba acerca de razones para la exclusión de estudios que examinaron las asociaciones entre el chocolate y el estado de ánimo y entre el chocolate y la cognición. Esta es una tablita que hablaba acerca de los estudios, bueno, los artículos y cuáles fueron los estudios y las medidas de exclusión. Unos ejemplos de los que le puedo hablar es de que otros en el 2010 el tratamiento, bueno, los motivos de exclusión fue que el tratamiento fue una terapia combinada y por lo tanto es imposible discernir la contribución del chocolate. Tampoco se especificó el tratamiento exacto, no se especificó el diseño, se presume que fue entre sujetos, no se especificó el número de sujetos por grupo, la medida del estado de ánimo o compromiso social es una medida indirecta, ya que no fue calificada por los participantes, sino por el personal de enfermería. Otro de los casos es Match y otros en el 2002 no se utilizó ninguna condición de control para la comparación, por lo cual fue un motivo de exclusión. Martín y otros en el 2009
Las medidas de resultados fueron biológicas en lugar de conductuales. El estado de ánimo se discutió en relación con la respuesta de la hormona de los estrés. Todos los sujetos ingirieron chocolate, por lo que no hubo un grupo de control que nos permitiera una comparación. Y pues, otro ejemplo es Mumford y otros en 1994, donde decía que el estudio no tenía potencia estadística suficiente y no estaba equilibrado. El análisis estadístico fue también inadecuado, ya que no se pudo demostrar diferencias estadísticas significativas en el estado de ánimo. Y en Nakamura y otros en 2009 el chocolate se enriqueció y se utilizó como vehículo para el ácido gamma aminobutírico, el GABA, y por lo tanto los efectos del chocolate y el GABA no se pudieron disociar. En Rodin y otros en 2007 no se utilizó ninguna comisión de control o alguna falta de información en algunos aspectos metodológicos en diferentes áreas, lo que pues hizo que se descartara. Y así con algunos otros ejemplos. Por ejemplo, en estudios que examinan el chocolate y la cognición, tenemos a Beck y a otros en el 2010, y el tratamiento fue una terapia combinada, por lo que es imposible discernir la contribución del chocolate. Y también se especificó el tratamiento exacto. No, tampoco se especificó el tratamiento exacto, no se especificó el diseño, aunque se supuso que se trataba de un estudio de intersujetos, pero no se especificó el número de sujetos por grupo, y las medidas de resultados cognitivos no fueron cuantitativas. En GRAP y RAP en 2006 los datos de tarea fueron cualitativos y no se especificó la aleatorización estadísticas inapropiadas y ausencia de comparación post intervención. Entonces, pues, estos fueron algunos motivos de exclusión para la selección de artículos. Vamos a hablar acerca de un resumen de estudios que examinan los efectos del chocolate, el cacao, la teobromina en función cognitiva y neurocognitiva. En este caso les voy a hablar del que tuvo la calidad de 10 de 10, que dice que en comentarios no se realizó evaluación neuropsicológica en 3 semanas, la sensibilidad de las pruebas a las intervenciones es potencialmente cuestionable, pero en recomendaciones dice que no se pudo respaldar los efectos beneficiosos previstos del consumo a corto plazo de chocolate negro y cacao sobre cualquiera de las medidas neuropsicológicas. En los resultados cognitivos y neurológicos se encontraron pruebas neurológicas validadas, selectivas, una prueba de recordatorio, pruebas de caras 1 y caras 2 de la escala de memoria de Wechsler 3, la subprueba de codificación de símbolos y dígitos de la escala de inteligencia para adultos de Wechsler 3, datos obtenidos antes y después de 6 semanas de tratamiento. Y participantes de tratamiento fueron 100 personas en edades menores de 60 y hombres y mujeres, 2 tratamientos administrados diariamente durante 6 semanas, que era 37 gramos de una barra de chocolate negro y 237 mililitros de una bebida de cacao endulzada artificialmente. El 2 fue un placebo similar no especificado. Y bueno, este es un diagrama de flujo que presenta el número de artículos en cada etapa de búsqueda. Las notas A, B y C incluyen 5, 1 y 3 artículos respectivamente que describen estudios que examinaron resultados tanto cognitivos como del estado de ánimo. De arriba hacia abajo nos demuestra el número de artículos generados por búsqueda. En PubMed fueron 263 artículos, en Psicología 251, en la web de la ciencia fueron 287 y el total fueron 771 artículos. En citas duplicadas fueron 161, títulos y resúmenes examinados, CA potencialmente relevantes fueron 610, documentos claramente no pertinentes fueron 465, artículos relevantes fueron 145, artículos excluidos fueron 124, identificados como relacionados con conductas alimentarias 75 o mecanismos fisiológicos 49.
SA con resultados apropiados 21, estados de ánimo 14 y cognición 12. Artículos que no cumplen con los requisitos de inclusión de criterios fueron 12 y de estado de ánimo fueron 8. De cognición fueron 5. Artículos incluidos en la revisión sistemática fueron 10 y de cognición fueron 7. Bueno, en esta parte hablaba acerca de los flavonoides y la función neurocognitiva y nos decía que la evidencia epidemiológica respalda la idea de que la ingesta de flavonoides a lo largo plazo proporciona una serie de beneficios para la salud, incluida la mejora neurocognitiva y los efectos neuroprotectores. Se recomienda una revisión en esta área, pero durante esta investigación no se realizó. En estudios incluidos en la revisión, se identificaron un total de 2 artículos relevantes en los que se consumió chocolate y se medía la cognición como variable de resultados. De estos 5 no cumplieron con los criterios de inclusión, lo que dejó 7 artículos relevantes que describían 8 estudios y que estaban presentes en las tablas antes mencionadas. De los artículos que cumplieron los criterios de inclusión, todos examinaron los efectos cognitivos de las fracciones potencialmente psicoactivas del chocolate. 5 estudios se centraron en las fracciones del cacao con CF y de 2 artículos sobre combinaciones de los MX, cafeína y teofilina. Efectos de los flavonoides del cacao sobre la función cognitiva. Varios estudios han evaluado los efectos cognitivos de la fibrosis quística. Entre ellos, Francis y otros estudiaron los efectos del CF en la cognición y la activación cerebral mediante imágenes por resonancia magnética funcional, o en sus abreviaturas fMRI. 16 mujeres de 18 a 30 años recibieron 150 miligramos de cafeína y una bebida de control durante 5 días consecutivos en un estudio con diseño cruzado equilibrado. El día 5 se sometieron a pruebas cognitivas y a una resonancia magnética. La evaluación cognitiva consistió en una tarea de atención en la que se presentaron pares de letras y números de fuente roja o azul. La tarea implicada presenta atención al color de la fuente que señalaba si se debía prestar atención a la letra roja o al dígito azul. Dependiendo del color de la fuente, la respuesta correcta era presionar el botón izquierdo, vocal, número impar, o el botón derecho, consonante, número par. Los bloques de 5 partes de letras y dígitos eran cambiantes, colores alternados o sin cambio, un color. A pesar del aumento del flujo sanguíneo cerebral y la activación cortical después de la administración de cafeína, no hubo una mejora en el rendimiento de la tarea. El ensayo utilizó como tarea de activación una tarea de cambio de atención-ejecución relativamente exigente. Se podría esperar que una tarea de este tipo fuera sensible a la cafeína. Sin embargo, antes de la fase de tratamiento, los participantes fueron entrenados con un criterio de desempeño relativamente alto, menor a 95% de precisión. Por lo tanto, es posible que el desempeño ya estuviese en asíntona, minimizando así las posibilidades de detectar una mejora del desempeño de la tarea asociada con la administración de cafeína. Pues ese es un ejemplo de la función neurocognitiva. En efectos, en el estado de ánimo encontramos que de 5 de 8 estudios se encontraron mejora en el estado de ánimo, una reducción del estrés y la fatiga mental en algunos casos. De esto encontramos algunas posibles explicaciones, entre ellas los efectos orosensoriales, placer de comer chocolate y mejorar el ánimo, y en efectos farmacológicos a través de los flavonoides. Las metilxantinas pueden modular los neurotransmisores como la serotonina. Mecanismos de acción del chocolate. Los mecanismos exactos por los cuales los componentes del chocolate pueden beneficiar el procesamiento cognitivo siguen siendo desconocidos. La siguiente sección describe brevemente los procesos potenciales que podrían beneficiar
plausiblemente la neurocognición, la mayoría de los cuales se ha centrado en la fibrosis quística. Los ensayos de intervención dietética han demostrado que el consumo de productos de cacao ricos en flavonoides puede provocar cambios en los patrones de actividad neuronal y una mejor sensibilidad a la insulina y una reducción a la presión arterial. Bueno, y vamos a empezar con el primero, que son flavonoides del cacao y neuroimagen. En el artículo de Francis y otros colaboradores se evaluaron los efectos de la administración de cafeína en la activación cerebral durante una tarea de cambio de atención. En comparación con una condición de control, la administración de cafeína resultó en niveles más altos de activación cerebral asociada a la tarea en la corteza prefrontal, dorsolateral, la corteza cingulada anterior y la corteza parietal. Los participantes habían ingerido cafeína el día de la evaluación, por lo que los resultados no descartaron la posibilidad de efectos agudos para el metabolismo cerebral. En consecuencia, los autores realizaron un pequeño ensayo agudo adicional sobre los efectos de la cafeína en el CBF. La ingestión de cafeína resultó en un aumento transitorio del CBF a las 2 horas, que volvió a los niveles basales de 6 horas. Entre los efectos también encontramos efectos antioxidantes, y se cree que muchos de los beneficios para la salud de la cafeína se deben a sus propiedades antioxidantes. Sin embargo, ahora se acepta ampliamente que estos efectos ex vivo pueden no traducirse en propiedades antioxidantes in vivo. Ahora se sabe que los flavonoides sufren una biotransformación extensa después de la digestión, lo que da lugar a compuestos con una capacidad antioxidante muy reducida. Aún no se ha confirmado un papel antioxidante en sistemas biológicos utilizando niveles fisiológicamente realistas de cafeína administrados por vía oral. Además, debe tenerse en cuenta que es probable que cualquier efecto de cafeína en la capacidad antioxidante, si está presente, se observe solo después de la administración a largo plazo. Y en efecto sobre la sensibilidad a la insulina, se ha demostrado que la administración de chocolate negro rico en flavonoides aumenta la sensibilidad a la insulina en pacientes hipertensos y adultos sanos. Hay muchas pruebas que sugieren que aumentar el control glucorregulador a través de una mejor sensibilidad a la insulina puede mejorar la función cognitiva. Por ejemplo, en adultos jóvenes sanos, una glucorregulación más eficiente se asocia con un peor rendimiento en pruebas de memoria y vigilancia. Y la resistencia a la insulina está directamente relacionada con un deterioro del funcionamiento ejecutivo. Por tanto, la sensibilidad a la insulina es un factor modificable que puede afectar la función cognitiva. Cabe destacar que estos efectos son más probables con la exposición a dosis de manera crónica, o sea, a largo plazo. Otros de los efectos son efectos vasculares, que también hay cada vez más evidencia de que el consumo de cafeína puede mejorar una serie de parámetros que reflejan un mayor flujo sanguíneo periférico y central. Aunque todavía se desconocen los mecanismos subyacentes a estos efectos, pueden estar relacionados con cambios en la reserva de óxido nítrico biodisponible, conocido por ser una molécula de señalización clave que media los cambios en la función vascular. La ingestión de 200 a 500 miligramos de cafeína provocó un aumento agudo de la dilatación de los vasos sanguíneos. Se sabe que el suministro de sustratos metabólicos puede conducir a un mejor rendimiento en tareas que requieren esfuerzo mental, y no es descabellado concluir que dichos efectos pueden contribuir a los beneficios cognitivos agudos descritos para la fibrosis quística. De hecho, los efectos máximos descritos a las 2 horas de la ingestión de fibrosis quística en los dos estudios agudos que cumplieron los criterios de inclusión coinciden con los mayores aumentos dependientes de la dosis en la dilatación mediada por flujo. Estos resultados son consistentes con la literatura que muestra que los productos naturales que aumentan el flujo sanguíneo cerebral o aumentan el metabolismo cerebral son particularmente efectivos para mejorar el rendimiento cognitivo durante el procesamiento cognitivo prolongado y que requiere esfuerzo. Ya por último tenemos los efectos sobre el flujo sanguíneo cerebral, y se dice que
El CBF es particularmente relevante para la función neurocognitiva. Varios estudios han encontrado efectos directos de la FC en el CBF. Se observaron efectos agudos de 450 miligramos de cafeína en el CBF. Es un corte de personas mayores sanas, sin embargo, después de 1 o 2 semanas de suplementación con cafeína hubo una mayor velocidad media del flujo en la arteria cerebral mediada en los sujetos tratados en comparación con los no tratados. Los efectos alcanzaron significación 1 y 2 semanas después de la suplementación diaria con cafeína. Sin embargo, no hubo efectos significativos en la MFV el día 1. De hecho, hubo ligera disminución, aunque no significativa, en la MF de 2 a 4 horas después de la ingestión de cafeína. Estos resultados sugieren la administración subcrónica 1 o 2 semanas de cafeína puede mejorar el CBF. Y bueno, hablando de los mecanismos putativos en relación con la función cognitiva, nos da una incógnita que es cómo podrían relacionar estos mecanismos potenciales con una mejor función cognitiva. Y se sabe que aumentar el aporte de sustratos metabólicos puede mejorar la cognición. Por lo tanto, la inhalación de oxígeno puro o ingerir glucosa, por ejemplo, puede mejorar el rendimiento cognitivo. También parece que estos efectos son más marcados durante el procesamiento cognitivo, que implica un nivel relativamente alto de esfuerzo mental. El reclutamiento de tejido neuronal local durante el procesamiento cognitivo está estrechamente relacionado con el flujo sanguíneo cerebral y no liberado por las neuronas corticales de manera dependiente de la actividad. Es clave para acoplar la actividad neuronal a un mayor suministro de sangre en el tejido activo. Hay pruebas sólidas de que la cafeína y otros polifenoles pueden aumentar el flujo sanguíneo cerebral y se podría especular tentativamente que la mejora aguda del rendimiento cognitivo asociada con la cafeína durante una alta demanda cognitiva está relacionada con la interacción entre las demandas tisulares locales que está mediada por la vasodilatación central dependiente del NO. Además, existe la posibilidad de que la teobromina, la cafeína y compuestos de las bebidas como el magnesio interactúan de manera diferencial con la FC para producir los efectos neurocognitivos del chocolate y sus componentes, y esto es importante no descartarlo. Para finalizar, podemos encontrar controversias y limitaciones. Esto debido a unos resultados inconscientes en que no todos los estudios muestran efectos positivos. Igual encontramos dificultades metodológicas, donde se nos dice que algunos estudios no controlaron variables como el tipo de chocolate o la dieta de los participantes, que pues, como ya sabemos, influye en los factores individuales. Encontramos diferencias en los metabolismos, el consumo habitual y la genética que pueden influir en los efectos que genera el chocolate en el organismo. Como conclusión y recomendación, se dice que existe evidencia de que el chocolate puede mejorar la cognición y el estado de ánimo, pero los resultados no son definitivos. Se necesitan más estudios controlados para confirmar los beneficios. Una recomendación es consumir chocolate con alto contenido en cacao para aprovechar mejor los flavonoides y moderar el consumo para evitar efectos adversos del azúcar y la cafeína. Y pues eso sería todo. Gracias.